Hola, bienvenidos a Vía Excel. Hoy te traemos el tema de atajos de teclado. Cuando termines este video te garantizamos que vas a poder manejar tus hojas de Excel de una manera mucho más eficiente que como lo haces normalmente. Vamos al video. Lo primero que quiero mostrarles es la tabla de datos que tengo acá. Esta tabla de datos, como ustedes la podrán ver, tiene 2822 filas. Es muy grande y probablemente ustedes se han encontrado o se van a encontrar este tamaño de tablas de bases de datos. Entonces, cuando yo manejo información tan grande, necesito estos atajos, ya sea para marcarlas, sacar totales, hacer fórmulas y demás. Entonces, vamos con el primer atajo. Nos vamos a colocar en la celda C7. Una vez en la celda C7, vamos a apretar nuestra tecla Control. Cuando yo aprieto Control y la combino con cualquiera de las flechas, ella me va a hacer una acción. ¿Cuál acción? Bueno, me va a llevar hasta el último dato que se encuentre. Por ejemplo, si yo le doy Control y la flecha hacia abajo, él me va a llevar hasta el último dato que se está encontrando de esa tabla de datos. ¿Qué pasa si yo dejo apretado Control y vuelvo a darle la flecha hacia abajo? Me va a llevar hasta la última fila de Excel. ¿Por qué pasa esto? Porque él no se encuentra ningún dato que le determine que hasta ahí va a llegar. Ahora bien, esto nos sirve en este momento únicamente para poder bajar hasta el final de la tabla. ¿Qué pasa si yo le aprieto Control y le doy la flecha de arriba? Bueno, me va a subir hasta la última fila que se encuentre, pero hacia arriba. Lo mismo pasa si yo me coloco igual en código y le doy Control y la flecha hacia la derecha, o Control y la flecha hacia la izquierda. Siempre va a pasar esto. Ahora bien, tenemos otro comando que los vamos a ir combinando un poco. Entonces nos vamos a poner igual. Desde C7 vamos a partir. El comando o la tecla Shift y combinado con las flechas lo que hace es irme marcando uno por uno. Vean acá. Si yo le aprieto Shift y la flecha hacia abajo, me va a marcar la fila o la celda que está abajo de código. Si le sigo apretando me va a ir marcando, pero ustedes me dirán, no puedo dejar mantenido el shift y la flecha abajo para esos 3000 datos. Aquí es donde entramos con la combinación, pero antes veamos. Si yo aprieto shift igual le doy la tecla de la flecha hacia la derecha, él me va a empezar a marcar hacia la derecha uno por uno. Ahora bien, si yo combino el Control, que era para ir hasta la última celda, más el Shift y las flechas, me va a marcar todo. Vean acá, aprieto Control, Shift y la flecha hacia abajo, en este caso. Entonces él me va a marcar todo hasta la última celda que se encuentre. Esto nos va a funcionar siempre y cuando no haya ningún corte de información. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que haya una fila que está en blanco, porque si no él llegaría hasta ahí marcando. Entonces tendríamos que volverle a dar Control Shift y la flecha abajo para que siga marcando. Ahora bien, vamos de nuevo arriba. ¿Y qué pasa si yo quisiese marcar toda la tabla? Entonces flecha hacia abajo con Control Shift apretado y luego hacia el lado. Entonces él me va a marcar todos los datos hasta que se encuentre el último dato de las columnas. Así puedo marcar una tabla de forma eficiente. Esa es una de las formas. La otra forma para marcar tablas, que no a todas nos funciona, es apretando Control y la tecla E. Esto va a depender mucho del idioma del teclado que tengas. Entonces, si yo aprieto en cualquier parte de la tabla, Control E, ella me va a marcar todos los datos que se encuentren ya sea alrededor o cerca, formando una tabla. En muchas ocasiones cuando apretamos Control E nos va a pasar esto, que va a marcar todo porque no encuentra los límites. Cuando llega a pasar esto, tenemos que utilizar el Control y el Shift como lo vimos antes. Ahora bien, para continuar con este tema de cómo marcar, vamos a aprender a marcar columnas y filas completas de forma fácil. Entonces lo primero que tienen que conocer para poderlo hacer es que yo me tengo que ubicar. Por ejemplo, si quiero marcar una columna en cualquier celda que pertenezca a la columna de la cual quiero marcarla toda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero marcar toda la columna C, me voy a ubicar en cualquier celda que pertenezca a esta columna. Por ejemplo, me podría ubicar en C11
y darle el siguiente comando rápido o atajo de teclado, que va a ser control y la tecla de espacio. Entonces control espacio me ayuda a marcar toda una columna. ¿Para qué puedo marcar yo una columna o para qué me sirve? Bueno, puedo insertar, puedo hacer todo en una columna, inclusive puedo eliminar todos esos datos si quisiera. Ahora bien, vean, vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a poner en la celda D11 y vamos a marcar toda la columna D en este caso. ¿Por qué? Estoy en una celda que pertenece a la columna D. Le damos el control espacio y ahí lo estamos marcando todo. Vamos a aprender otro comando que es para insertar columnas. Entonces, una vez que yo ya tengo marcada la columna, voy a insertar una en ese espacio. Entonces le voy a dar el teclado o la combinación de teclas control más. Control más me sirve para añadir o insertar una columna. Ahora bien, si me equivoqué y no quería poner una columna ahí, fácilmente le puedo dar control menos y el control menos me ayuda a eliminar esa columna. Ahora bien, ya aprendimos a marcar toda una columna. ¿Cómo hacemos para marcar toda una fila? Sigue la misma lógica. Tengo que estar en una celda que pertenezca a la fila que quiero marcar. Por ejemplo, si yo quisiese marcar toda la fila 7, tengo que estar en alguna celda de la fila 7. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a C11 y vamos a marcar toda la fila. ¿Cuál es el comando? Le vamos a apretar Shift y espacio. La anterior era control espacio para marcar toda la columna. Para marcar la fila es Shift espacio. Y me sirven los mismos comandos que acabamos de ver para insertar y eliminar. Control más ahora me va a insertar una fila y control menos me la va a quitar. Esas son las formas de marcar ya sea todo un cuadro, toda una columna, toda una fila o solo fracciones. Entonces ahora vamos a continuar con comandos relacionados a las columnas y a las filas. En este momento vamos a aprender cómo ocultar ya sea una columna o una fila de forma fácil. Lo primero que tenemos que hacer es marcarla como aprendimos anteriormente. Por ejemplo, si me pongo en la D8 y quiero marcar toda la columna D, le daba control espacio y le voy a dar el siguiente comando para que me la oculte. No la elimina, solamente la oculta. Va a ser control 0. Entonces si ven, bueno, me hace pequeño logo, pero por acá vean que pasa de la columna C a la columna E. Entonces por acá me devuelvo para tenerla normal y vamos a ver cómo lo hacemos con una fila. Bueno, va a ser un poco parecido. Nada más podemos marcar toda la fila con Shift espacio como lo vimos antes y le doy el siguiente comando. Ya no va a ser control 0, sino que va a ser control 9. Importante acá, tienen que ser las teclas o el teclado numérico que está arriba de nuestro teclado de texto. Si tuviésemos un teclado numérico aparte, ya sea en un escritorio o una laptop que lo posea, no podemos utilizar ese. Tiene que ser el que está arriba de la parte de texto para que nos funcione. Estos dos serían entonces para ocultar ya sea filas o columnas. Ahora sí, ya que aprendimos un poco de los comandos rápidos, vamos a intentar mezclarlos. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en la celda F8 y a partir de acá vamos a marcar hasta el último dato que tenga de los costos. Entonces recuerden la tecla Control Shift y la tecla de la flecha hacia abajo. Entonces él nos marcaba hasta el último dato. Ahora bien, resulta que yo tengo que sacar un total de esos datos que acabo de marcar. Voy a apretar el siguiente comando después de tenerlo marcado. Vamos a apretar Alt Shift 0. Y vean que bueno, él me devuelve aquí al inicio, pero si yo vuelvo a ir hasta abajo, él me calculó todo, una sumatoria de esos datos que yo había marcado. Es una forma rápida y sencilla de hacer una sumatoria. Esto nos funciona tanto si es una columna como si fuese una fila la que necesitamos calcular. Una vez que realizamos este cálculo, vamos a dejar un poco de lado la tabla y vamos a ver comandos rápidos que nos van a servir para otro tipo de acciones. Lo primero que vamos a hacer es subir hasta el inicio de nuestro Excel, porque vean que acá estamos en la fila 2822.
Ya ustedes saben cómo subir porque lo acabamos de aprender. Sería con control y la flecha hacia arriba. Entonces él me va a llevar hasta arriba. Una vez que ya estemos acá al inicio, nos vamos a poner, puede ser en H7. Acá vamos a realizar el siguiente comando. Para llamar la fecha exacta de este momento, vamos a apretar el comando control, punto y coma, y él nos va a llevar o nos va a traer la fecha de hoy. Como ven, este video se está grabando el 20 del 10 del 2020. Va a traer la fecha de sus computadoras. Entonces, si la fecha de sus computadoras está mal, acá se las va a traer de la misma manera, de forma incorrecta. Ahora vamos a hacer un comando para traer la hora, que funciona igual con la hora de la computadora. Si está mal, pues estará mal cuando la pongan en el Excel. Vamos a apretar el siguiente comando. Sería Control Shift 2 puntos. Y él nos trae la hora exacta en el momento que la llamamos. Tengo que mencionar que estas celdas no se van a actualizar, siempre se van a quedar así, a diferencia de funciones que en otros videos estaremos retomando. A veces, dependiendo del teclado, el idioma del teclado, puede ser que para poner la fecha sea control coma, y para poner la hora sea control shift punto y coma. Entonces esas son opciones que tienen y tienen que probar dependiendo de su teclado. Y para ir concluyendo, vamos a ver el último atajo de teclado que les traigo. Vamos a colocarnos en la celda H9 y vamos a colocar la palabra hola. Si yo quisiera hacer una nueva línea de texto, o sea, escribir debajo de ese hola, sin necesariamente que sea en la celda que sigue, vamos a apretar la tecla Alt y el Enter. Entonces cuando aprieto Alt y Enter, me ayuda a poder escribir en la misma celda, pero en la línea siguiente. Entonces le vamos a poner otra vez hola. Cuando yo le dé Enter, ella me va a hacer esta fila más grande para que se vea todo. Por ejemplo, le voy a dar Enter en este momento y vean que me hizo más grande o más alta la fila 9. Espero que les haya gustado este video de atajos de teclado. Y ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle me gusta y compartan. Muchas gracias.